Buenos días, hermanos televidentes del Canal 12. Nuevamente estamos con su programa Familia Imagen de Dios, que desde el domingo pasado se movió a las 7:30 de la mañana y estoy seguro que tendremos más público porque comenzaremos bendiciendo al Señor con nuestras familias. Y en estos domingos le hemos dado espacio muy importante a los papás, porque el viernes pasado celebramos el Día del Padre, por supuesto, comercial. Pero nosotros desde la fe, desde la pastoral, sabemos que es tan importante el rol que juegan los padres. Tenemos que hablar de ellos, así como nos hemos referido a las mamás en el mes de mayo, en el mes de junio a los papás. Porque para que tengamos papá, se habrá unido un día un hombre y una mujer. Y para que tengamos mamá, igual, se habrá tenido que unir un hombre y una mujer. Los dos, como dice la palabra de Dios, cuando se unen son una sola carne. Muy profunda porque es un lenguaje oriental. Pero sí, en la práctica se vive de que cuando hay ese amor auténtico en una pareja, ambos sufren por sus hijos. Y sabemos que hay muchas cosas que hablar. Son temas inagotables. Porque ahora pues no solamente queremos ocupar este espacio para ustedes papás que tienen sus hijos, también pienso en aquellos viudos, aquellos padres solteros también, como dice, hay de todo en la viña del Señor. Y antes de dar la palabra a nuestro invitado para este programa, quiero recordar unos párrafos de esta carta apostólica del Papa Francisco, Patris Corde, a propósito de San José, que es el modelo de los papás. Y entonces dice el Papa que José tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio el nombre que le reveló el ángel. Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Como se sabe en los pueblos antiguos, poner un nombre a una persona o una cosa significaba adquirir la pertenencia, como hizo Adán en el relato del Génesis. En el templo, 40 días después del nacimiento, José, junto a la madre, presentó el niño al Señor y escuchó sorprendido la profecía que Simeón pronunció sobre Jesús y María. Para proteger a Jesús de Herodes, permaneció en Egipto como extranjero. De regreso en su tierra, vivió de manera oculta en el pequeño y desconocido pueblo de Nazaret, en Galilea, de donde se decía, no sale ningún profeta y no puede salir nada bueno. Lejos de Belén, su ciudad de origen, y de Jerusalén, donde estaba el templo. Cuando durante una peregrinación a Jerusalén perdieron a Jesús, que tenía 12 años, él y María lo buscaron angustiados y lo encontraron en el templo mientras discutía con los doctores de la ley. Esta breve línea que vivió San José, también la vive cualquier papá, en el amor de sus hijos, el sufrimiento, la lejanía con ellos. En fin, eso eran los comentarios, pero nada mejor pues que alguien que es papá, que tiene tantos hijos y que ha pasado también momentos muy duros. Tenemos a Carlos Burgos, él es feligrés de la parroquia Santa Gema, un hombre muy instruido en los caminos del Señor, un servidor de la iglesia. Gracias, Carlos, por tu tiempo. Y comienzo, ¿cuántos hijos tienes? ¿Cuántos años tienes de casado? Y cuéntanos la experiencia con tus hijos y el mensaje que hoy le vas a dar a los papás. Muy bien, buenos días, queridos amigos televidentes, hermanos. Pues el Señor me regaló 4 hijos varones, todos ya casados. Tengo 6 nietos y pues ha sido una experiencia de gozo, alegría, pero también de dolor y sufrimiento, porque la formación de los hijos implica bastante sacrificio, muchas renuncias a hacer lo que vos quisieras hacer, maestrías, doctorados, porque tus hijos te necesitan
Los hijos necesitan el acompañamiento de su padre. La madre no puede sola, no es ese el plan de Dios definitivamente. Pues ya ellos pues ya tienen su vida hecha, y tan hecha está pues que uno ya lo tenemos con el Señor. En este caminar, por supuesto, el modelo de toda paternidad es nuestro Dios y Padre, que Él siempre se muestra, siempre nos enseña cómo es su amor y cómo debemos replicar ese amor con nuestros hijos. Porque como dice el Salmo 102, 103, como un padre siente ternura por sus hijos, así siente, Señor, ternura por sus fieles. Así como diste el oriente el ocaso, así aleja el Señor nuestros delitos. Entonces un corazón compasivo, un corazón que forma, que educa, que instruye, que enseña la verdad y sobre todo transmite la fe. Porque esa experiencia la tengo yo por mi padre. Mi padre, que ya está con el Señor también, nos enseñó la devoción al niño Dios, por ejemplo. Él se la enseñó a mi mamá y por supuesto nos la transmitió a todos sus hijos. Entonces para nosotros esa es una devoción que tiene un peso formidable en la fe pues de la familia, en la fe de mis hijos, y creo pues que la responsabilidad de transmitirles no solo pues la educación formal de secundaria, universitaria y posgrado, lo que sea, pues, pero la educación en la fe es la que le va a dar sentido a la vida de nuestros hijos. Recuerdo una vez que venía caminando de San Miguel, cuando Monseñor Silvio era párroco de San Miguel, y entonces escuché una voz interior que nunca se me olvidará, pues, porque fue una voz para mí, pues, que me decía: voy a perdonar lo que hagas en tu vida, pero no voy a perdonarte que no le dejes a tus hijos lo que vos recibiste. Es una palabra fuerte, fuerte, que comprometió mi vida para siempre, porque yo no lo tenía como un plan de vida, pues, claro, que a lo mejor pues por la costumbre de la familia así iba a ser, pero no, ya me dio un sentido más profundo, un compromiso más formal, más firme, de que mis hijos tenían que recibir lo que yo había recibido de mi padre. Pues bastante, es una historia muy concreta pues, y muy sintetizada de lo que ha sido mi experiencia como padre y mi experiencia como hijo con mi papá. Pues sería animarlo, ¿verdad? Que es una pena que ahora la sociedad, infectada por los valores de ideología de género o de otro tipo de ideología, ahora se evite la paternidad. Se evita porque pues tengo que estudiar, tengo que pasear, tengo que realizar mi vida. Y me gusta que hables de ese tema de la paternidad, ¿no? Porque esa es la mentalidad de los jóvenes hoy. Bueno, pues primero el confort, pensemos en la casa, en el carro, pero la paternidad es una vocación, ¿verdad? Me imagino que cuando un hijo sufre más el papá, a veces quisiera él sufrir en vez del hijo, ¿no? Sí. Porque la paternidad es una vocación de Dios, ¿no? Es una vocación. Dios es Padre. Sí. El papá hace presente a Dios mismo. ¿Qué nos enseña sobre esto, Carlos? Bueno, debido a esta revelación personal de parte del Señor, comenzamos a llevar a nuestros hijos desde pequeñitos, desde brazos, desde bebé, iban con nosotros a misa, iban con nosotros a las misas del Niño Dios, y a eso es algo que queda marcado para toda la vida en ellos. Mira, pues ellos llevan su propia historia, llevan su propia experiencia de vida, pero es algo que nunca se les aparta ni de su mente ni de su corazón. Entonces, la paternidad tiene por lo menos dos enfoques: la paternidad que te prepara para la vida en sociedad, ¿verdad? Tu trabajo, tu profesión, pero la vida espiritual, que es la que pesa más, porque una vida profesional sin fe es una vida vacía y te puede llevar a la desesperación y a la frustración, pero una vida con fe es una vida que te da un norte, te da un sentido
y te prepara para la vida eterna, que es lo más importante. Claro, además, eso que habla de que tú es un gesto hermoso de ir con los hijos. Los niños son una esponja, ¿no? E imitan lo que ven hacer al papá. Yo recuerdo que una vez en la iglesia llegó un papá con 3 niños, sus 3 hijos, muy chiquitos, tal vez tenía 7, 8, 6 años por ahí. Entonces el papá le puso una flor a la Virgen de Fátima y se arrodilló. E inmediatamente los chiquillos se arrodillaron también como robot y le fueron a poner esa flor también, repitieron lo que su papá hizo. Me pareció eso una catequesis trascendental de ver que no se necesitan palabras y que los hechos valen más que ellas. Indudablemente, y ellos lo hicieron de una manera espontánea y lo van a seguir haciendo de una manera espontánea. Aunque en la juventud, lo digo porque me pasó a mí, uno encuentra otros atractivos, encuentra otras cosas que te llaman la atención. Sin embargo, si la semilla quedó ahí va a desarrollar en su momento. Y eso es lo que pasa con nuestros hijos cuando desde pequeñitos ellos reciben esa enseñanza cuando orás con ellos para acostarse. Yo me acuerdo que yo iba a dejarlos a ellos al Calasanz, a los 4, y entonces íbamos rezando en el camino, íbamos encomendándonos al Señor, íbamos poniendo el día en manos de Dios. Entonces eso es algo que ahí en el menor de nuestros hijos, ahí él lo está haciendo con el hijo que va a dejar al Calasanz, él también. Es decir, la escuela que se hace de una manera vivida, práctica, en el hogar, es una escuela que no se olvida y queda como enseñanza para toda la vida. Muy importante lo que estamos hablando. Vamos al corte de este programa. Estamos hablando con Carlos Burgos, un padre que da ejemplo y que tal vez lo hice en la segunda parte, pero me ha tocado pues compartir con esta familia muy de cerca. Él sabe que no miento, y dentro de esa prueba pues ya va a tener 1 año que murió Carlito. Tu hijo mayor era, ¿verdad? Sí, Carlos. Un hijo mayor que todavía el día de su muerte, minutos antes de su muerte, murió fiel a su fe. A mí siempre eso me colocó, como dicen algunos ahí, ver a ese muchacho que a pesar de que ya tenía la muerte en las pestañas, murió amarrado al Señor. Y eso es para nosotros un testimonio de alguien, de un papá que ha educado en la fe, que me interesa que nos hable de esta manera. ¿De qué manera un papá no solamente forma personas, sino que también forma en la fe cristiana? Sigan con nosotros con su programa Familia, Imagen de Dios. Bendecido Señor, la mía también. Estamos de regreso con ustedes, con su programa Familia, Imagen de Dios. Antes de darle la palabra a Carlos Burgos, me alegra también compartirles que el Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II inicia el 1 de julio nuevos cursos en el área de electricidad, refrigeración, redes inalámbricas, panadería, belleza, costura. Y estamos funcionando en 2 modalidades. Modalidad semanal, que es de lunes a miércoles, de 1 a 5 de la tarde, y en 3 meses usted va a tener su habilitación acreditado por INATEC. Y también tenemos en fin de semana, y duran 5 meses, es de 8 a 12. También vamos a tener nuevos cursos inglés para principiantes, que va a comenzar también en la primera semana de julio, e inglés intermedio, que va a funcionar domingos en la mañana. Y también vamos a tener a aquellos que necesitan mejorar su español, su redacción, cursos los sábados de 8 a 12 del día. Todos estos programas son para la gloria de Dios y para el bien de la humanidad. Todos tienen becas parciales. El alumno paga un porcentaje y el instituto
Bueno, la otra parte, porque también tenemos que financiar tanto los materiales como también reparar máquinas. Hay mucha depreciación de los equipos. Las carreras técnicas son muy caras, es energizado todo. Ya se imaginan el costo real que cuesta una carrera técnica. Entonces, quiero animar a todos que ya se matriculen, son cupos limitados. Llamen al 2268-4724 o también del Hospital Lenín Fonseca, 300 Varas al Sur, edificio de 2 pisos. Ustedes saben que una carrera técnica genera ingresos de corto plazo. Pero sobre todo que nuestro instituto se caracteriza por el respeto a las personas, por los principios cristianos, que eso no se consigue en cualquier parte. De manera que para nosotros es una gratificación servir a la gente más necesitada y que tengan una herramienta de trabajo para su pan de cada día. Matricúlense ya. Repito, electricidad residencial, refrigeración, soldadura, panadería, costura, redes inalámbricas, todos esos que a usted le sirve para ganarse el pan de cada día. Un trabajo de belleza es caro. Allá, sin embargo, tienen ustedes la posibilidad de tener a corto plazo esos ingresos. Repito, el número telefónico 2268-4724. Continuamos aquí con Carlos Burgos. Y también quiero aprovechar este segundo momento para que nos hable de los caballeros de San Agustín, tu experiencia, una obra del Señor, ¿no?, que la estamos construyendo. Nosotros somos ¿verdad?, sus instrumentos. Tú de esta experiencia, ¿y cómo ves el futuro nuestro y nuestro deseo de servir a la iglesia y construir la civilización del amor? Decía entonces con esto de la paternidad, ¿qué se siente ser padre? Va mucho más allá, porque lo demuestras con hechos, ¿no? Entonces, yo te formulaba 2 inquietudes: formar personas y educarlos en la fe. ¿Cómo lo amplías esto, esos ministerios, esa vocación? Bueno, el formar personas tiene que ver muchísimo con darles en un tiempo de calidad y de cantidad. Darles un tiempo como padres de familia, darles tiempo para hablar con ellos, para que ellos sepan qué es lo que haces, para que ellos sepan toda circunstancia, todo detalle de la vida. Por ejemplo, una de las cosas que hicimos nosotros mientras pequeños es que íbamos con ellos a todos lados. Si no podíamos ir con ellos, mejor no íbamos a donde cualquier evento social o lo que sea. Tratábamos de que ellos estuvieran siempre con nosotros, de tal manera que ellos pudieran vernos a nosotros, interactuar con personas. Por supuesto, a la iglesia siempre desde pequeñito, como les decía yo. Y eso les fue transmitiendo valores humanos, pues por la educación de sus padres, de nosotros como su papá. Ellos fueron, por ejemplo, formándose y criándose como caballeros, como personas caballerosas, como personas educadas, respetuosas, porque es lo que miraban que nosotros hacíamos y de esa manera nos relacionábamos. Entonces, eso que lo vean ellos en la práctica, que no le estés diciendo, mira, tenés que ser respetuoso, pues también hay que decírselo, que hay que ser un caballero, que hay que ser atento y servidor y servicial. Eso sí lo ven en la práctica, vale como 1000 enseñanzas teóricas, porque ellos lo están viendo, lo asimilan, lo asumen y lo viven. Y por supuesto, si lo trasladamos a la fe, ¿verdad? El que ellos te vean orar, el que puedas orar con ellos, el que vayas a misa en familia, el que vayas a misa en familia, el que en las devociones familiares ellos estén involucrados. Como usted lo mencionaba, ¿verdad? Carlos José, pues, que usted lo asistió en todo el tiempo que estuvo en su gravedad. Lo confesó, le llevó la Eucaristía y todo eso. Usted vio cómo su entrega al Señor, en la medida que él estaba claro que ya su vida se acababa,
El médico se lo dijo, confesate, se lo dijo porque un hermano de la comunidad se lo dijo con toda franqueza. Y él, eso fue lo que hizo. Y nosotros, su padre, yo mismo y su madre, por supuesto, su esposa, estuvimos con él todo el tiempo transmitiéndole fortaleza, transmitiéndole confianza, que no se preocupara, que él estaba en las manos del Señor. Todo eso él lo llevó a entregarse de una manera total al Señor, pues de tal manera que nunca hubo una queja de parte de él, nunca hubo un reclamo al Señor, nada. Más bien en todo momento él sirvió de evangelizar al personal del hospital. No evangelizó a nosotros porque él mismo sirvió de maestro en sufrimiento para nosotros. Y en fin, pues a sus hijas transmitiéndole valores. Acuérdense que yo las amé desde que estaban en el vientre de su madre. Entonces eso no se adquiere de la noche a la mañana. Eso es un trabajo continuo desde que nacen hasta que están adultos, porque el padre nunca deja de ser padre ni la madre deja de ser madre. Entonces es animar, ¿verdad?, a que prolonguemos la obra de Dios en nuestros hijos. Ya ellos son una obra de Dios porque el Señor les dio el Espíritu. Además les dio el ser, pues también. Entonces, si nosotros continuamos con esa labor formadora en los valores humanos, en los valores cristianos, en la fe, entonces estamos prolongando y continuando la obra de Dios en sus vidas, que es lo que el Señor espera de nosotros. Él quiere hombres y mujeres bien formados. Quiere personas maduras en la fe y maduras en su vida humana. ¿Verdad? Que es fácil decirlo, pero claro, llevarlo a la vida es otra cosa, ¿verdad? Tú mencionaste dos cosas muy importantes en este programa de hoy, que es una lección para todos ustedes, papás. Primero, qué hermoso es ver a un papá cargando a sus hijos, chineándolos, como nosotros decíamos, y ir mucho más allá, que un papá le diga a su hijo varón cómo debe comportarse ante una dama, ante la novia, no envenenar la conciencia ni la mente de sus hijos, porque un hijo quiere oír al papá de varón a varón, y la mejor persona, el mejor indicado para aconsejar bien y formar una familia es justamente el papá, que dice, mira hijo, esto no se debe hacer, cómo se debe respetar a una dama para que tengamos familias conforme al plan de Dios. Y segundo, algo importante que también dijiste, un papá siempre es papá. Muchas veces cuando ya se casan, dicen, pero si yo ya, como dicen popularmente, soy harina y otro costal, tú tienes que meterte en mi vida. Sí, el papá nunca muere y su consejo es la mejor sabiduría, la mejor herencia que le pueden dejar a sus hijos. Por eso, ustedes hijos, pídanle perdón hoy a sus papás si han sido rebeldes con ellos, porque un papá quiere lo mejor, e independientemente de sus errores, porque algunos dicen, pero se han dado en estos caminos torcidos, ¿qué me puedes enseñar? Pues más que nunca hay que amar a los padres. Algo que no se debe negar es el amor a los papás, independientemente de la manera como estén, como dice el cuarto mandamiento, honrar a padre y madre. Vamos a cerrar este programa, que nos comente sobre los caballeros de San Agustín. Bueno, ha sido una experiencia que en la madurez de mi vida ha sido de una gran bendición, porque San Agustín, pues todos lo sabemos, quisiéramos que todos lo supieran, ¿verdad? Que San Agustín es el teólogo más importante de toda la iglesia cristiana a través de todos los tiempos. Entonces, la enseñanza de San Agustín en la fe, sobre todo, ¿verdad? En la fe y en todos los ámbitos de la vida, pues, es de una trascendencia enorme, porque nos ayuda primero a conocer mejor a nuestra iglesia, a conocer sus orígenes, a conocer sus raíces. Y es un modelo de hombre que vino del mundo, conoció a Cristo, se convirtió y fue un maestro de naciones, un filósofo excelso, un gran filósofo, uno de los más grandes que ha dado, y en la Iglesia Católica el teólogo más importante que hemos tenido.
Él es muy conocido como el doctor de la gracia, porque él todo lo remite a que vivir la gracia de Dios para ser iluminados, para caminar en su camino, para realizar sus planes. Él es el doctor de la gracia y pues yo animaría pues a los que quieran adherirse pues a esta escuela. Es una escuela con nivel de universidad y de maestría. Actual, ¿verdad? Como que está enseñando para los tiempos de hoy, siempre enseñando para los tiempos presentes. Y eso es algo muy importante, pues una filosofía fresca, porque nos cuestiona hoy, ahora, no hace 1700 años. ¿No? Sí, exacto. No, es una persona que está como transmite la verdad de Jesucristo, entonces es siempre actual. Él es siempre actual. Bueno, pues ha sido un programa maravilloso. Quiero cerrar reiterándole mis felicitaciones a ustedes, papás. Es un regalo de Dios, pero quiero que queden estas verdades memorizadas. Papás, así como eres, con tus virtudes y defectos, eres la presencia de Dios en el hogar. Tú tienes que hacer visible lo invisible, y eso es tu ministerio, llevar a tus hijos hacia Dios. Segundo, si no se han portado bien, nunca es tarde reconciliarse con sus hijos. Muchas veces se ha sido duro, no ha habido autoridad, sino autoritarismo, que es cosa distinta. Entonces, la autoridad se ejerce cuando hay amor a Dios y se respeta también, y cuando hay respeto por la dignidad de las personas, independientemente que sean tus hijos, trátalos siempre con respeto, con su dignidad. Que no significa no corregir los errores, no, eso es otra cosa. Y tercero, mi mensaje muy especial por aquellos papás que se sienten abandonados por sus hijos, incomprendidos, padres solteros. Hay de todo en la viña del Señor. Ustedes también están en nuestro corazón, en la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Managua. Que Dios los bendiga a todos y no olviden, su programa es 7:30 de la mañana por Canal 12. Bendecido Señor, la mía también.